Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Hoy me traje unos amigos para compartir este rato de charla que vamos a tener. Vamos a hacer un formato muy copado para tocar un tema puntual con el que estuve pensando, ¿sí? Y es el tema crisis. Pero antes, quiero que se presenten brevemente. Empezamos por acá. Así sabemos con quiénes estamos hoy charlando, ¿no? Porque si no, dale. Bueno, mi nombre es Katherine. No importa la edad, ¿no? No 15. importa. 15, sí. No, si no Un tendrías que poquito estar en más. Adole. Sumen un poquito más de años. Tengo 34 años. Bueno, estoy en la comunidad desde que se inició, así que creo que soy la más viejita. O una de las tantas. Y eso. ¿Cómo están? Soy Ese y licenciado en casi todo. Bueno, no, tiene la comunidad 2 años más o menos. Ese está casado, por las dudas. Y bueno, muy contento de estar acá. Muy bien, qué seriedad, por favor, es el bigote. A ver, ¿quién sigue? Buenas noches, mi nombre es Engie, soy colombiana y tengo 34 años. Muy bien, a ver, ¿quién sigue ahí? Soy Nico, tengo 33, no mi amor, tengo 33 años, estoy en la comunidad hace 1 año. Bien, buenísimo. Bueno, con estos amigos, hoy vamos a, como les decía recién, vamos a charlar acerca de la crisis, ¿sí? Así que bueno, arranquemos, ¿sí? ¿Qué pensamos cuando hablamos de crisis? ¿O qué sabemos, qué conocemos de la palabra crisis? A ver. Ya Katy sabe que le toca. Chan. ¿Quién arranca? Todos miramos a Engie. Todos miramos a Engie. Pero Engie también nos va a ayudar ahora un ratito. Pero nada, ponele. ¿Qué onda? Cuando decimos crisis, ¿vos en qué pensás? ¿O qué sentís? Era un montón, ¿no? ¿Qué sentís? Pero... Sí, te puedo contar una experiencia, pero bueno, mejor más Ya arrancaba directa de experiencia. para que sea más tangible. Pero no, para mí crisis nada, es algo que quizás nos sobrepasa y creo yo que depende mucho del punto de vista con que miremos esa crisis también. O cómo la... Algo que nos sobrepasa. Claro, sí. No sabemos cómo actuar, pero bueno, nada, lo enfoco en el punto de vista. ¿Quién puede aportar algo más? Exacto, como una etapa de la vida que tal vez es inesperada, que tal vez está un poco relacionada con las frustraciones que nos hablaba el otro día Gise. Creo que viene un poco también por ese lado, ¿no? De los sentimientos y de cómo nos estamos sintiendo frente a las adversidades que nos toca pasar. ¿Quién más? Por ahí, a ver, Nico, a ver si anda ahora. Sí. Pero yo no quiero hablar. El tímido del grupo, ¿viste? Sí, pasa. Crisis, el grupo Jesús. Para mí, crisis es un punto de inflexión en la vida en donde se revela el carácter. Ok. Un punto de inflexión en la vida. Inflexión en la vida. En donde te conformás o creces. Te conformás o creces. Sí. ¿Te quedás ahí o pasás al siguiente escalón? Engie. Bien. Bueno, justo había buscado la etimología y es Kearney, se dice, y significa separar. Y como todos están compartiendo, justamente es como un momento de inflexión, de separación. Y creo que todos de una u otra manera lo hemos vivido en el momento en que nacemos. Es la primera crisis natural, necesaria de la vida y que ya nos prepara para todas las crisis que vienen en camino. Así que totalmente de acuerdo. Crisis. Bueno, creo que a todos los que estamos acá nos atraviesa la palabra crisis, ¿no? Crisis, un punto de cambio, un punto o un momento en donde también es una oportunidad para avanzar o para quedarnos en el molde, ¿no? Es algo que viene a quebrarnos y a cambiar las cosas, ¿no es cierto? Vos recién decías, Engie, dabas la definición del... La etimología griega es kirnein, que significa separar, como que hay una unidad y de pronto hay una separación y bueno, ahí genera claramente una crisis en ese momento. Una separación, algo que cambia, ¿no? Algo que empieza a ser diferente. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Por qué es importante hablar de los cambios, de las crisis, ¿no? En
en las diferentes etapas de la vida, porque es una palabra amplia, pero bueno, la realidad es que bueno, nosotros somos comunidad más 25, ¿no es cierto? Entonces, a partir de los 25 hasta 39 más o menos, atravesamos un montón de crisis, por decirlo de alguna manera. ¿Y por qué piensan que puede ser interesante esto de hablar de las crisis? Yo creo que tiene mucho que ver con el contexto en el que la pasamos. Puede ser crisis emocional, crisis financiera, que yo la pasé este último año, de identidad. Dios, en mi caso, me cambió mucho. Yo pensé que era de un género hace muchos años y pasé por una crisis en la que Dios me mostró qué era, ¿no? O quién era. Digo, esto que dice Angie de la separación, creo que en mí fue importante Dios porque me separó de lo que yo pensaba que era, ¿no? Y creo que ahí fue cuando vi a Dios. Para mí, yo que hago dibujos, siempre vi la crisis como un desierto, ¿no? Y el desierto está para pasarlo y creo que no hay atajos, ¿no? Claro. O lo pasás, o sea, Lo pasás de una o de otra manera. es Judea, tenés que pasar. pasar. O sea, Sí. Lo que pase después de Judea, bueno, Cristo sabe, ¿no? Pero en el mientras tanto, ¿qué hacemos? Me parece que hay un desafío enorme ahí que... ¿Y por qué puede ser interesante esto de hablar de las crisis? ¿Qué nos genera? Yo ¿No? creo que es formativo, Ujú. por un lado, y por otro lado nos muestra vulnerables también. Como entendernos que estamos todos en un proceso de formación, que no es que llegamos a la fe ya con todo clarísimo, ya estamos terminados, sino que es una constante preparación, esto de ser como Jesús, pero entendiéndonos que todos estamos en el mismo proceso y nadie está por encima de nadie, sino todos vivimos los mismos estilos de crisis, pero tal vez de diferentes formas. Y Dios en su intencionalidad trabajando el carácter específico de lo que necesita, ¿no? Sí, tal cual. Y ¿Qué creo que más? también es importante que, por ejemplo, se forme esto porque es importante que cada uno entienda que es normal Exacto. que pasemos crisis. Ujú. Y que no es que seamos más o menos cristianos por atravesarla, sino todo lo contrario. Porque Dios trabaja, como dice Angie, en el corazón y el carácter de cada persona. Y me parece súper importante entender que es normal, aceptarlo, aceptar que lo estoy pasando y hablarlo también, ¿no? Entonces, me parece Tal cual. que es normalizar también algo que... Y en un que nos punto pueda también estar es sucediendo. igualarnos, ¿no? Porque a veces quizás uno se piensa, no, eso le debe estar pasando solamente, no sé, a fulanito o a fulanita porque no sé qué onda, porque, ¿no? Y no. Por ahí te pones a hablar con alguno y resulta que dependiendo la etapa de la vida quizás en la que se encuentra, le pasa lo mismo, y vos decís, chau. Y sentís esa compañía, ¿no? Eso de, bueno, el Señor me está transformando en esta crisis, en esta etapa, y me puedo sentir acompañado, acompañada, puedo encontrar contención, puedo encontrar una comunidad, un amigo. Por ahí te encontrás un amigo, una amiga que ni sabías porque hablaste de estas cosas que te están pasando, que te están atravesando, ¿no? Hay un señor que está muy callado y me está dando miedo. No, yo estaba escuchando y es mi caso el que me cuesta contar. ¿Qué? Me Perdón. cuesta contar a mí, abrirme y por ahí contar alguna crisis. Contarnos algo. Pero no, por el hecho de que qué sé yo, uno por ahí siente vergüenza de esto mismo, lo que están diciendo, que puede pensar la otra persona, Sí, va a cambiar cómo me ve, cómo me ve Claro. a mí quizás. sí, Pero también, bueno, son también tiene que ver con eso, ¿no? A veces parámetros. nos cuesta, ¿no? Abrir nuestro corazón y decir lo que nos está pasando porque, bueno, intervienen un montón de emociones, ¿no? También el hecho de tener que exponer lo que estoy sintiendo, viviendo y quién estoy siendo, ¿no es cierto? Muchas veces eso, bueno, tiene que ver con un poquito de orgullo porque a todos nos pasa, ¿sí? Todos tenemos ciertas, ¿cómo se dice? Ciertas barreras, ¿cierto? Como... Exacto, ciertos mecanismos de defensa. Epa. Bueno, pará, que el tiempo es tirano, sigamos. Y ahora, Nico, mirá,
¿Qué tipos de cambios o crisis, separaciones, rupturas, ¿no?, pueden surgir en esta etapa de los más 25? Y ahí entra una de las que vos recién dijiste, identidad. ¿Qué Bien. tipo de cambios pueden Sí. surgir en esta etapa? ¿Qué encontramos de situaciones? ¿Identidad que dijiste vos? Sí, para mí la crisis también es un filtro para saber con quiénes contamos, ¿no? Y Re. creo que somos muy, como muy trágicos y decimos estoy solo, y me parece que la iglesia es una comunidad en donde somos muchos navegando por el mismo mar, y creo que también recorremos una crisis con el pensamiento de que es el fin de algo y en realidad es una oportun crisis, como dice Homero Simpson, ¿no? Esto es una... Los Es que es Simpsons. real, sí, acá. Una oportun crisis. No, Una me la perdí. oportun crisis. Y para mí es una oportunidad en saber quién sos, ¿viste? El saber quién sos corresponde a uno mismo, pero no estás solo para descubrir quién sos. Me parece Algo que escuché en una prédica una vez es que en cuanto a la identidad o a la crisis de identidad o a la crisis existencial, que también en un punto nos ocurre en la vida, en donde evaluamos quiénes somos, a dónde vamos, ¿no?, que tiene que ver un poco con esta edad, es que cuanto más me acerco al Señor, es todo lo contrario. A veces uno empieza a divagar y dice, voy para allá, salgo corriendo para aquel lado, voy en busca de aquello que nunca probé. Y es todo lo contrario. O sea, cuanto más te acercas al Señor, cuanto más vas a los pies de Cristo, más te encontrás con vos mismo. Más encontrás quién sos en el Señor y en la vida, ¿no? Porque aquel que te formó es el que te explota y explotás en todas las áreas, en los dones, en claridad emocional, en encuentro de proyectos, empezás a tener idea de objetivos, de para dónde tenés que ir. Se te alinean los planetas, ¿no? Y en esto que decíamos recién, ¿qué crisis pueden surgir en esta etapa de la vida? ¿Vos ibas a decir algo, ese? Sí. ¿Querés decir? Estoy acá para decir algo. Te ayudamos. No. A ver, crisis, bueno, puede haber muchas. Hablo de mí, quizás porque cuando cumplí 30, la crisis de los 30 existe. Bueno, un cachito antes me agarró a mí por ahí. Pero bueno, a mí me agarró el hecho de que, no sé, pensar, bueno, ¿para qué estoy acá? ¿Cuál es la pregunta que creo que todos nos hicimos alguna vez? O sea, ¿cuál es mi propósito, en fin? Porque, ¿qué pasa? Te encontrás una rutina que te mata, a mí me mata. Todos los días, bajaba en el rock ahí, paradito. Pensando, ¿cuál es mi Claro, propósito? che, vine para esto, o sea, este mundo. ¿Dejar el roca? Claro, dejar en el rock ahí, bueno. Claro, sí, no. A ver, pero bueno, a ver, en esa pregunta que yo lo cuento un poquito así como por arriba, pero bueno, la estaba pasando en el sentido de que quizás pasa esto, ¿no? Que entiendo que a veces pensamos que a cierta edad vamos a llegar a un lugar donde no estamos también. Re. Que, bueno, pero eso también se debe al ritmo que tiene este mundo, ¿viste? Las cosas que te presionan, ¿no? Fíjate, no sé, los padres, no, yo todavía ya estaba casado y tenía una casa. Sí. Bueno, pero acá estamos otra situación. Otra etapa. O yo ya estaba recibido y yo estudié y trabajé, bueno, cosas así que suelen pasar, que meten presión, que si no alcanzás el objetivo te rebajonea, te pega mal. Y yo creo que ahí es donde uno tiene que empezar a tomarse de Dios y empezar a ver lo bueno que es Dios y saber que Dios tiene otros tiempos para uno también, ¿no? Tal cual. Cuando era chico siempre leía un salmo que es el 138, me gusta mucho, que dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia es para siempre, no desampararás la obra de tus manos. Y siempre me tomé de esa palabra, sin saber bien en claro qué era. Pero cuando le hice esa pregunta yendo en el tren, digo, che, ya está, no quiero, estoy cansado, jefe, ¿viste? No. Algo más tiene que haber acá. Sí. Algo más tiene que haber acá. Qué sé yo, a veces vamos mucho a lo místico, ¿viste? No sé, te llamo profeta de las naciones y nada Claro. que ver. Y Dios me dice, te puede tocar. ¿Qué pasa si no te pasa Te eso? puede tocar Te que querés seas matar. profeta o qué sé yo, que sea No vayas a la esquina, o que estés ¿viste? predicando como el pastor acá todos cada
¿Oíste? Que sí, porque a veces la gente mira esas cosas y dice, wow, eso es un Claro, ¿y yo ministerio, qué hago? es un don. Y bueno, quizás nos toca otra cosa, pero bueno, a lo que voy es que simplemente Dios me dijo, bueno, meditá en mis escrituras, meditá en la palabra, búscame. Entonces ahí empecé a orar, empecé a leer, y tengo años de cristiano, o sea, voy de chico. Y me encontré con algo tan sencillo que dice, id y hacer discípulos, o sea, Wow. la gran comisión. Y yo creo que como base tenemos eso para arrancar. Recontra. Después, si Dios te manda otra cosa a hacer, buenísimo. Si escuchás el llamado, hacelo. Y esa es otra situación, ¿no? Donde a veces uno tiene el llamado, pero pone excusas. Y una de las excusas es que yo me la pongo a veces. El hecho de que no estoy preparada, no tengo las herramientas, hay gente mejor que yo. No es víctima, sino que es una excusa, nada más, ¿no? Sí, mal. Encima yo me rebajoneo. No, para pero pero nos mal, pasa a todos, nos pasa a todos, sí. Pero nada, entonces Dios me llevó a eso y a entender de que mi crisis, ¿cómo la llevé? Lo llevé a los pies de Jesús, a meditar en la palabra y a entender, claro, exactamente. Con sí, los sí. dones que el Señor nos da a cada uno. Exactamente, eso también, ¿no? El hecho de que tu propósito es servir a la iglesia, a la comunidad, con lo que las herramientas que Él te dio, los dones. Tal cual. Es eso. ¿Qué otro tipo de crisis podemos encontrar en este franja etaria? Y yo creo en lo laboral, en los estudios, en lo relacional, también en las amistades. Creo que el tema amistades en esta edad es toda una crisis a veces. Es toda una crisis, porque nos encontramos con que, bueno, ya no hay tanta gente como antes, nos ponemos más selectivos Tal cual. con las personas que elegimos que se acerquen a nosotros. Tal vez estoy soltera y a mi alrededor todos se están casando y yo ya me voy quedando sola, entonces tengo que ir buscando otras amistades o al revés, ¿no? Entonces me parece ser flexible, ¿no? En esos momentos Total. también. Decir, bueno, Sí. tengo amigas que ya tienen hijos, bueno, nada, voy y los pibes me van a caminar por la cabeza. Y bueno, no queda otra. O al revés, ¿no? Dice, bueno, tengo una amiga que está soltera, que todavía, bueno, nada, le dejo a mi hija o a mi hijo un rato, a mi marido, a quien sea, y voy y me tomo un café con ella, ¿no? Ser flexibles, tal cual. ¿Qué otras crisis podemos encontrar? Bueno, justo como que el más 25 se llama la crisis de la cuarta etapa de vida y no es muy errada la palabra o el título, porque realmente todos los que comenzamos a cumplir más 25 y de ahí para arriba, comenzamos a reevaluarnos, repensarnos y lamentarnos un montón de aspectos que pudimos haber hecho antes y sentimos que ya se pasó el tren, que ya no hay oportunidad, que ya eso era para antes, que ya no tengo la misma fuerza que antes, la energía y demás, y eso es un distractor justamente para lo que sí podemos hacer en este tiempo, para las oportunidades que Dios sí nos da para este tiempo, y entender que tenemos una madurez y una conciencia y una sabiduría que no teníamos antes. Antes tal vez teníamos una actitud más impulsiva, más egoísta, y ahora este es un tiempo en el que hay mayor conciencia y deseo más familiar, más empático con los otros. Entonces, es una crisis, sí, pero el desafío es entendernos de que para Dios no se le acaban los tiempos y las edades no son parte de sus planes de vida. Él puede usarnos hoy como puede usar a una persona de 50, 80 años y entendernos de que la edad que tenemos está bien, está perfecta para lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Wow, qué lindo eso, porque es ahora, ¿no? Es el ahora en el Señor como estás, si estás volviendo, si estás retomando, si pensás que tiraste tu vida y que la desperdiciaste y ahora decís, y ahora estoy volviendo con 2 panes y 2 peces, el Señor vuelve a hacer, el Señor hace cosas nuevas. El Señor vuelve a reconstruirte en la etapa en la que estás. Y si venís de toda la vida a la iglesia también, hay algo nuevo en este tiempo. Si nunca moviste una moneda para el Señor y ahora decís, bueno, pero ya ahora que no sé, ahora es el tiempo para el Señor y para lo que el Señor tiene para tu vida. Si nunca estudiaste también, ¿no? ¿Por qué no? Ahora es el tiempo para estudiar. Y estamos llenos de diferentes tipos de crisis en esta etapa, ¿no? También cuando llega el primer hijo, ¿no? Y miraba para aquel lado. Cuando llega el primer hijo, la primera hija, también otra crisis, otro quiebre.
Cuando cambiamos de trabajo, por ahí cambiaste de laburo, por ahí cambiaste de carrera también, por ahí te diste cuenta que lo que estabas estudiando no era lo tuyo y decís, bueno, al final hice esta carrera por esto, y no era por lo que yo quería, no era lo que a mí me gustaba en realidad. Bueno, ahora es el tiempo, ¿sí? Sacarnos de la cabeza el chip que muchas veces nos dice que tenemos que ser así o que a tal edad te tiene que pasar tal cosa. Eso es algo completamente impuesto y en el Señor no hay edad para nada de lo que tenga que pasar. Otra pregunta, así. Entonces, ¿cómo vivo una vida de fe en momentos de crisis? Ahí medio que lo fuimos salpicando recién, pero para ir cerrando de alguna manera, ¿no? Esta ventanita que abrimos acerca de este tema crisis. En Eclesiastés 7, la palabra dice, Dios hizo perfecto al hombre, pero este tiene sus manías, ¿no? Como que nos complicamos mucho y creo que Dios es muy simple. El tema es que vivimos de crisis en crisis muchas veces porque tratamos de buscarle la quinta pata a todo. Y me parece que lo que dijo ese de que es ir a hacer lo que Jesús hizo o te mandó a hacer y vas de punta a punta ahí buscando y pasando de fuente en fuente, cuando Cristo dice yo soy el agua viva y el que toma a mí no, es más simple, o sea, Era lo simple. Es mucho más simple de todo lo que parece. Pero bueno, somos humanos y en la humanidad lo entendemos así y vemos que le ponemos fin a todo, no, pero no me voy a hablar, no, o sea, no voy a tener más esto o no voy a conseguir nunca más. Nos vamos a los extremos. Es que somos así, somos Nos muy cuesta- trágicos, muy trágicos. El medio a veces, ¿no? Para algunas Pero cosas. Jesús es, pero estoy acá, Sí. no estoy pintado, ¿no? Y en Salmos dice algo que es hermoso, y es, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, ¿no? Pero Fer dijo, hace una semana dijo, pero nosotros hacemos carpita en el valle de sombra de muerte. Nos Sí, quedamos ¿verdad? ahí. O sea, tenés que atravesarlo. Somos O sea, noveleros. el desierto está para pasarlo y no está solo, flaco. Pero bueno, pensamos todo que es el fin de todas las cosas y me parece que es más simple de lo que vemos. Tratar de ver el lado simple, ¿no? De ir al Señor, de ir a Jesús de una manera simple. ¿Qué más? A ver, ¿cómo vivo una vida de fe en esos momentos de crisis? Yo creo que es re importante entender que las crisis tienen un objetivo. Todos pasamos crisis y como decía Angie, desde que nacemos, los que somos papás sabemos que los chicos pasan por crisis, ¿no? Oh, Y viene la crisis del tercer mes, del octavo mes, dices, ay, pero vive en crisis esta criatura. Y sí, porque está creciendo, ¿sí? Entonces me encanta que lo llamen crisis, porque en realidad ese bebé está creciendo, es sano, le está pasando lo que le tiene que pasar, Claro. ¿no? Y a nosotros nos está pasando lo que nos tiene que pasar porque hay cosas que el Señor tiene que cambiar. Bueno. Entonces yo creo que tomarlo de esa manera, primero obviamente reconocer lo que nos está pasando, reconocer por qué me está pasando lo que me pasa, por qué me siento así, ¿no? Porque acá vemos involucrado un montón las emociones, el desánimo, ¿no? La tristeza. Entonces, obvio, reconocer cómo nos estamos sintiendo, pero además entender que algo el Señor quiere hacer, ¿no? Y entender que ese proceso va a doler, que va a haber un cambio y que así como ese bebé sufre y tiene cambios fuertes en sus hábitos, es parte del crecimiento normal en nosotros y en nuestro caminar con el Señor también lo es. Entonces pensaba en Santiago cuando dice que nuestra fe es puesta a prueba y Bueno. ¿para qué? Para que podamos aprender del Señor, para que seamos pacientes, para que entendamos y podamos entender que la fe no es una cosa de que hoy siento amar al Señor, hoy siento Claro. que le quiero servir. Es como mucho más más allá. profundo y el Señor quiere que lo conozcamos y que experimentemos esa fe, que se haga real en nuestra vida, ¿no? Que salga de la Biblia, de que esas palabras se hagan vivas en nosotros, ¿no? Entonces, así como nuestra fe tiene que ser puesta a prueba y nos va a doler, tiene un propósito. Tal cual. Entonces, cuando termina esa crisis y cuando la atravesamos, no somos las mismas personas. Seguro Totalmente. que no somos los mismos. Porque estamos
aprendimos, y un poco como decía Nico, o nos quedamos ahí lamentándonos, o lo atravesamos y decimos, algo aprendí de esto, algo lo llevo. Y en el Señor tiene que ser así. Tal cual. Siempre tiene que ser algo positivo, ¿no? Tal cual. Justo acá en Romanos 5 dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Wow. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Uf, Es como, lo dice todo. lo dice todo. Tal cual como están diciendo los chicos, Katy, es como, creo que sumando tal cual, es formativo y tener la actitud correcta ante los momentos de crisis, ¿sí? Bueno, psicológicamente es como resiliencia, ¿sí? Y qué loco que la psicología, la ciencia dice, bueno, necesitas tener una actitud positiva en momentos de dificultad, de crisis, pero Dios ya nos ha dicho a partir de su palabra con anterioridad y mucho más cuando sabemos que es el creador de los cielos, la tierra, el que nos sostiene en momentos de crisis y Él desea que nos alegremos en esos tiempos. Claramente no va a ser tan alegre muchas veces, pero por lo menos buscar esa actitud, buscar esa disposición de, Señor, tú tienes un propósito con esto, quiero alegrarme y entenderlo en vos, aunque ahora no lo entienda. Tal cual, tal cual. Exacto. Dale, no, dale. No, que un Dale, poquito dale. escuchando a los chicos, también me quedo con lo que dice Nico, que a veces nos las complicamos más las cosas y simplemente porque estamos conviviendo con esa ansiedad de querer tener, de querer crecer, progresar, alcanzar objetivos y no sé, pienso que nos olvidamos que para nosotros lo que tiene que ser todo es Jesús, la persona de Jesús misma, que es la que nos va a infundir paz, aliento. Entonces, yo creo que una de esas situaciones donde cuando nos encontramos en esta situación de crisis, lo que tenemos que hacer, como decía Katy, el hecho de conocer a Jesús es ni más ni menos que vivir la vida abundante que Jesús nos habla, ¿no? Porque a veces decimos vida abundante y parece que hablamos de cuando estamos en el cielo, eso, cuando ¿no? estés en el cielo, no, pero Jesús quiere que vivas la vida abundante hoy, acá. Y esa vida abundante no es ni más ni menos que meditar las palabras, orar, Tal cual. estar en comunión con Buscar Dios. del Señor. Y es eso, no hay mucho más. Buscar No del hay mucho Señor. más. Podemos juntar todo y decir que cómo atravesamos la vida de fe en una situación justamente de cambio, ¿no? De ruptura, de transformación, es tratar de no dramatizar, ¿no? De ir al Señor desde lo simple, ¿no? Sabiendo que el Señor está ahí para formarnos, que es algo que tenemos que atravesar, pero si vamos a los pies del Señor, el Señor va a sacar algo productivo, nos va a sacar bueno, ¿sí? También tomando lo que decía Angie, es un momento de aprendizaje. El Señor es nuestro cuidador principal, Él es nuestro papá, Él está ahí al lado de nosotros, ¿sí? Y como decía ese también, es buscar del Señor también en medio de la prueba, de la adversidad, de la dificultad o de una crisis que puede venir con algo de felicidad, ¿no? Cuando la felicidad también es demasiada, medio como que por ahí nos ciega un poco, nos enceguece y también hay que decir, bueno, esta etapa de tanta alegría, de tanta, ¿no? La atravieso con el Señor. Me tomo de Cristo, voy a los pies de Cristo. Yo me acordaba del Señor en Mateo 28 al final, cuando el Señor Jesús, que justo lo dijiste vos, Pabli, que el Señor está en el Getsemaní, llega el momento en donde también va a ser crucificado, Él lo sabe, es un momento de crisis, es un momento de cambio, un cambio trascendental. Y el Señor, ¿qué hace? Ora, se arrodilla, busca la presencia de Dios, busca, ¿no es cierto?, conectarse con el Padre y dice una palabra que para mí es mágica. En medio de la crisis, en medio del cambio, el Señor dice, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si podés, pasá de mí esta copa. Esto que me está tocando vivir, no lo quiero vivir, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Rendición. Rendición al Señor. Perdón. Si estás pasando un momento de crisis, sí, ahora lo compartimos
con la audiencia, si estás pasando un momento de crisis, sea la crisis que sea, vos y el Señor la conocen. Agárrate del Señor más que nunca, ¿sí? Volcate al Señor. ¿Y por qué no? Para cerrar este momento de charla entre todos, no lo hacemos orando, ¿sí? Así como estás, si querés, no sé, tomar la mano al que tenés al lado, poner la mano en el hombro. Y te digo más, si hay alguien que está pasando un momento de quiebre, un momento de crisis, si querés levantar la mano, oramos por vos, ponemos la mano. No te encierres en el medio de la crisis, en el medio de la prueba, en el medio de... Porque te vas a llenar de pensamientos negativos muchas veces. Pero no te encierres, no te aísles. Busca a uno, compartíselo a uno, a alguien. Déjanos un mensajito en las redes. Y busca al Señor. Busca al Señor en este tiempo. Que vas a ver que el Señor va a sacar aprendizaje, te va a fortalecer el carácter, va a fortalecer tu fe. Va a venir un tiempo nuevo. Y el Señor también te va a regalar gente, amigos nuevos, ¿sí? Y por sobre todas las cosas te va a mostrar su presencia y sus propósitos eternos para con vos, porque los tiene, seguro que los tiene. Señor, te damos gracias, Padre del cielo, por esta oportunidad que pudimos tener con amigos, de hablar, de compartir, de situaciones de la vida, de estas crisis que muchas veces nos sobrepasan, que muchas veces no entendemos el momento que estamos atravesando. Pero Señor, hoy entendimos en este conversatorio que atravesar una crisis nos va a tocar a todos. Ahora el tema es cómo la vamos a atravesar. Si la vamos a atravesar lejos de vos o la vamos a atravesar viniendo a tus pies, Señor. Y nosotros en esta noche queremos decirte que acá estamos, que nos rendimos, Señor, delante de tu presencia para pedirte, Señor, que vos nos doblegues, que vos nos enseñes y que se haga tu voluntad en nuestras vidas, Señor, para la gloria de tu nombre, porque queremos conocerte, porque te necesitamos y porque solas no podemos, Señor. Por eso hoy entendimos que la crisis nos va a atravesar, pero que podemos elegir atravesarla a tus pies, Señor. Así que en esta noche te damos gracias por eso, gracias por la vida de los chicos, Señor, con los que hoy compartimos Charlas from Heaven, y te damos toda la gloria a vos con este fuertísimo aplauso, Señor, en el nombre